En tiempos donde el derecho ya no es tan derecho, nos mantenemos firmes y rebeldes un grupo nutrido de abogados formados en este país y amantes incansables de nuestra hermosa legislación, que si bien no anda por sí sola, se le acompaña, se interpreta y se aplica o ejecuta sin bemoles, sin ambigüedades. Hoy, esta aplicación y el ejercicio del derecho se encuentran enfermos, cansados y desmotivados, ávido de los profesionales que lo hacían interesante con su ética, moralidad, embestido de un estatus social y cultural incomparable con otras profesiones. ¿Qué ha pasado? Nos hemos dispersado de nuestros objetivos y metas. Algunos emigraron, olvidando aquí en su tierra los libros y las leyes que lo acompañaban en su cotidianidad, y los que nos quedamos, no nos adaptamos a una manera distinta de ejercer el derecho, nos reinventamos en alguna otra área o, en el más difícil de los casos, exploramos en oficios insospechados. ¿Nos hemos rendido? El camino aún es largo, pero a medida que avanzamos, va encendiéndose las luces que nos muestran la ruta más conveniente a seguir, donde nosotros, 12 tablas, nos comprometemos cada sábado con las herramientas con las cuales podemos aplicar el derecho de una forma cohesionada con todos los sectores involucrados en la cotidianidad de esta región, de esta nación. Dejemos lo inconveniente atrás y decidamos cambiar el rumbo de un derecho que se acerca al abismo, hoy en 12 tablas, cuando el derecho ya no es tan derecho. Ser abogado en Venezuela. ¿Okay? Los controles técnicos de Rafael El Chino Rodríguez, musicalización de Johnny Fonseca. En la producción de este programa, Gaete Barrios y Asociados, producción para YouTube, Claudio Gaete. Asistencia en redes, Caroline Martos, y ante el micrófono, Alexandra Gaete. Certificado de locución, 57.944 e impreabogado 186.756. Prepárense para disfrutar y experimentar una forma distinta de ver el derecho, donde ustedes son los protagonistas. Y estamos de regreso cuando son exactamente las 8:19 de la mañana y con un invitado muy especial, como les dije hace un rato, y es el abogado Gerardo Carrillo. Además que de todas las cosas que conozco de ti, Gerardo, creo que una de las cosas con las que me quedo es el tema de que eres docente, ¿no? Yo también tuve la oportunidad de ejercer la docencia en la Fermín Toro y también lo hice en la UNEFA con mucho orgullo porque me conseguí con una situación muy diferente a lo que estábamos acostumbrados y fue una experiencia realmente muy buena, muy interesante, y creo que uno siempre cuando empieza con la docencia nunca deja de ser docente, es algo que llevas dentro, y al abogado nos gusta mucho eso porque creo que estamos preparados durante toda nuestra carrera nos prepararon para ese tipo de cosas. Yo quería comenzar diciéndote lo siguiente. Yo voy a hablar de que la profesión del abogado, y es el tema que nos compete el día de hoy, siempre debe ir vinculado a lo que es el tema de la ética. O sea, uno se imagina al abogado la persona solemne, o sea, bien estudiado, bien consciente de lo que tiene que hacer, de lo que tiene que mostrarle al cliente, cómo tiene que estar preparado para poder de alguna forma respetar la Constitución, contribuir a lo que es la seguridad jurídica en este país, en fin, y del mundo también, porque también es un tema incluso internacional. Voy a citar un extracto que está en el alma de la toga, que todos leímos cuando pasamos por esta carrera, y dice: la abogacía no se cimienta en la lucidez del ingenio, sino en la actitud de la conciencia. Esa es la piedra angular. Creo que todos los que estudiamos esta carrera nos sentimos orgullosos de haberla estudiado. Yo conozco muy pocas personas y las que conozco, créeme que lo comento, mira lo que dice esta persona. Yo creo que todos nos sentimos orgullosos de haber escogido esta carrera. Para mí es la segunda carrera. Yo primero me hice politólogo, sin embargo, creo que si volvieran a hacer las dos carreras igual las tomaría. ¿Cómo estás, Gerardo? Buenos días. Buenos días, Alexandra. Primero que nada te quiero dar las gracias, porque de verdad es un gusto y un privilegio, Alexandra, que me hayas invitado a este programa en un tema tan relevante, porque tú me puedes haber invitado a hablar de cualquier tema área del derecho, ¿no? Como hacemos en los tópicos de los contenidos. Ahora, un saludo a toda tu audiencia, que sé que es bastante. De verdad, Gerardo Carrillo se siente halagado porque este tipo de programas y conceptos sabes que también los desarrollamos en otras áreas televisivas y de producción.
Y mientras mejores programas como el tuyo y variedad exista, yo creo que la gente tiene posibilidad de conocer el derecho y el alcance que tiene. De verdad me siento halagado por esas palabras tan bonitas que dijiste de la docencia. Sí, en efecto, yo no me considero docente como tal, me considero un abogado que enseña a otros abogados, al igual que tú, he tenido la maravillosa experiencia y oportunidad en la Universidad Fermín-Torres, en la Universidad de Yacambú, en la UBB, y lo digo orgullosamente porque allí se formó gente muy buena, que obviamente hay aspectos allí políticos que no vale la pena mencionar. Y que la gente cree que es diferente, y no, yo vi cosas incluso de mucha exigencia en la UNEFA como tal, ¿no? Sí, allí de verdad que por eso me atrevo a decir que creo que el respeto a veces no solamente del abogado se lo gana en el litigio, en el conocimiento, en muchas cosas, el respeto de un docente se lo gana en el aula. Claro. Enseñando varias cosas. Y de verdad lo que mencionaste desde tu editorial, lo estoy meditando. Y de verdad muy satisfecho porque este tema es muy amplio, Alexandra. Menos mal que te dieron 2 horas en este espacio para que pudiéramos conversar. Porque en Lara y en Venezuela hay abogados estupendos con un gran nivel que pudieran tratar este tema. Sin embargo, este servidor humildemente yo creo que te puede dar unas opiniones de lo que tengo más de la mitad de mi vida en este mundo, Alexandra, del mundo del derecho me refiero, trabajando en diversas áreas, director del bufete, en diferentes medios, empresas, muchas experiencias que de alguna manera... ¿Y de dónde surge el tema de también hacerlo a través de la comunicación en tu programa Doctor Ley en B+ TV? Bueno, mira, hay una versión que es muy cómica porque, no sé si tenemos 2 horas para sí, contarla. No, claro. la versión es muy cómica. Tú sabes que yo asesor jurídico de la televisora y de la emisora que tú conoces. Okay. Y bueno, hacía falta complementar con el espacio de contenido. En una oportunidad yo hablando con los directivos les menciono y les digo, podemos hacer un programa de derecho, pero yo no lo dije para mí, porque tú sabes que a veces uno está acostumbrado a representar a otros. Claro. Entonces yo me dice, pero ¿quién se busca? Bueno, vamos a buscar un abogado que sea comunicador social, que hable así, que hable asado, tú sabes, yo no sabía que me estaba promocionando yo mismo. Y resulta que ellos me dicen, ¿y por qué no lo haces tú? Yo pensé que era como, tú sabes, como una prueba. Bueno, le dije yo con toda la duda. Hasta que fui a la prueba que ellos mismos crearon así, tú sabes, improvisado, y de repente me dice, no, está bien, tienes capacidad para hablar. No me había dado cuenta que podía hablar bastante yo en televisión, que tú sabes que es muy parecido aquí. Y bueno, cuando acuerdo ya hicimos el primer programa, me recuerdo que Basili Constantino, un saludo a Basili, me dice, ¿qué nombre le ponemos? Mira, tiene que ser un concepto que no sea, que sea jurídico, pero no tanto, porque yo quiero calar no solamente en el gremio, que es maravilloso, y en mi carrera, sino que también le llegue a la gente. Yo quiero hacer pedagogía social. Es decir, que la gente entienda el derecho. Porque yo creo que ahí va mucho el tema de cómo ha sido visto el abogado en este país, a lo mejor también en muchos, pero voy a hablar de la experiencia de este país porque es lo que conocemos. Pero no sé si te ha pasado que en algunos momentos vas a hacer un negocio jurídico personal y te dicen, no, usted es abogado, y se sienten así como que los vas a engañar, o como que les vas a hacer, no, yo le alquilo esto a cualquiera, pero menos abogado. Yo, o sea, es terrible. Yo digo, pero ¿en qué va eso? O sea, si la profesión del abogado, como lo dije al principio, está como que arropado de lo que tiene que ser la ética y todo este formalismo, que fue lo que pasó. Vamos a entrar en ese tema, Alessandra, qué bueno que lo tocas. De hecho, tú has sido muy una dama al fin de siglo. No dicen así esas patas, dicen, ay, este es un ladrón con título. Tal cual. Este es un estafador con título, este es un leguleyo, este es un no sé qué. Te está saludando Alonso Macías. Alonso, un abrazo, mi hermano. Alonso es hermano mío, bello, producimos el programa, hacemos muchísimas actividades. Mucho cariño para Alonso. Y produce, excelente nivel profesional, Alonso, un abrazo. Alessandra, te decía, mira, el punto es que la gente le teme a los abogados, yo creo que porque sabe que a eso va a ser más difícil estafarlo. Así es, a lo mejor. Esa puede ser una Vamos a verle el lado positivo. Exactamente. Y lamentablemente yo aquí empiezo un tema, Alessandra, y esto espero que ningún colega lo tome a mal, porque al contrario, estamos para apoyarnos e impulsarnos. También el abogado en los últimos, yo me atrevería a decir que en la última década, por así decirlo, ha permitido la degradación. Sí. ¿Por qué te lo digo? Yo, como te dije, Alessandra, yo tengo años en el derecho y he visto todo. He trabajado en diferentes áreas porque el bufete que fundé con mi hermano Amado Carrillo era el bufete integral. El bufete integral es que había un especialista en cada área y todos teníamos que manejar las áreas porque no quedaba de otra. Y recuerdo, sí, es que yo creo que esa ha sido la supervivencia. Así somos nosotros. Esa ha sido la supervivencia y por eso es que creo que no hemos tenido que reinventarnos, que es otro tema. En esta parte yo recuerdo que los abogados en esta última década han permitido mucho atropello. Tú dirás, ¿cómo es eso posible? Yo he visto abogados que permiten que en una alcabala
les pasen por encima. No se trata de nosotros atropellar al funcionario que puede estar haciendo Exacto. su trabajo acreditado o puede estar haciendo una matraca, porque Exacto. vamos a hablar claro. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? El abogado permitido, inclusive en los centros policiales, no, cuando se permitió, por ejemplo, voy a hablar de penal un poquito, Alexandra, que tú ibas a visitar a una persona detenida o aprendida, y el policía te dice, estas no son horas de visita, y tú no exiges que el derecho a la defensa sea a cualquier hora del día, y ya el policía, el jefe del comando, te condicionó el derecho a la defensa, el imputado, y tú como abogado te fuiste regañado, o tuviste que salir a llevarle una dádiva, cuando digo dádiva para decir decentemente, una colaboración para que te deje ver, decentemente también. para que te deje ver, entonces ya tú formas parte del sistema de corrupción de ese policía, y ni hablar del abogado penalista cuando va, entonces eso, Alexandra, para no extenderme tanto, se fue acumulando en la pérdida del respeto al abogado, y cuando se pierde el respeto se pierde todo. Eso es una de las causas de las cuales por los abogados ahorita se quejan y muchos no lo quieren decir. Y entonces, ¿cómo ves, tomando esa idea que estás mencionando, que además es muy cierta, cómo ves el tema de que eso se está dando también a nivel de todo lo que es nuestro sistema de justicia? O sea, el que va más adelante es el que colabora más, el que hace, o sea, lamentablemente es así. Yo me encontraba en estos días un abogado que una eminencia, abogado en Barquisimeto, y la gente lo respetaba muchísimo, todo el mundo lo conocía, y me lo encontré en su negocio y le digo, y cuéntame, me dice, yo no quiero saber nada del derecho, me cansé de este sistema, me cansé de lo que se convirtió y no quiero saber nada de eso. Entonces da lástima porque una persona que se preparó tanto para hacer tantas cosas buenas con su profesión, termine ganándole el sistema, y que uno no diga, bueno, como lo decía yo en el editorial, vamos a tratar de unir fuerzas para hacer algo diferente. Alexandra, cobra fuerza tu título. Por eso creo que cuando me hiciste la invitación, de verdad agradecido, y le pusiste ese título, dije, estupendo. Alexandra de verdad leyó un sentimiento, no de Gerardo Carrillo, sino de muchos abogados que quizás no se atreven a decirlo, y de verdad no está tan derecho para nada. De hecho, el problema es, vamos a llamarlo así, una crisis institucional que existe, ¿no? A nivel de órganos judiciales, administrativos, policiales, de notarías y registros, todo. ¿Por qué? Porque recuérdate que en un sistema donde los funcionarios son mal pagados, automáticamente se genera otro vicio, que es la corrupción, o el dame acá que yo te agilizo. Yo recuerdo que antes existían los gestores, ¿te acuerdas? Que la mayoría inclusive incurría en tráfico de influencia, que es otro tema. Pero eso ya parece que se eliminó porque ahorita directamente las oficinas. Es directo, ellos le se quitaron el papel a los... Entonces ya la cosa es directa. Lamentablemente. Entonces, obviamente, lo que mencionabas del abogado reconocido como él hay muchos, porque el sistema les ganó. Yo por eso a veces observo y respeto mucho colegas que con mucho sacrificio están haciendo su posgrado, se están especializando, pero cuando llegan a la calle se dan cuenta que a veces ese conocimiento no es tan útil. Es útil para el escrito, para toda la parte de hacer el trabajo jurídico por el cual fuimos formados, pero a la larga, si tu contraparte es amiga del juez o le pagan al juez, porque eso hay que decirlo, obviamente ya tu caso perdió. Entonces, bueno, la realidad que solamente los litigantes la frase usada ahorita, habilitaciones internas. Habilitaciones internas, qué no triste, lo había escuchado, pero qué triste tener que decirle al cliente, bueno, esto te salen tanto más las habilitaciones internas. Ni hablar en penal. En penal yo lamentablemente no, yo trabajé muchos años en penal, y mi hermano, bueno, experiencia increíble. Y ahorita penal es lamentable. Yo a veces veo que hay buenos penalistas que te conocen el proceso de la A a la Z, los procedimientos especiales, elementos de convicción, tienen un manejo criminalístico maravilloso, pero terminan diciendo, no, dame acá porque hay que cuadrar esto aquí, esto allá. Entonces ya penal no es algo de un proceso, pareciera, ¿no? Nadie se me ofenda, ningún penalista, es un cuadre. Entonces la gente también se presta. Yo he visto colegas cobrarle honorario a una persona en un proceso penal y le dicen, mira, es tanto, no, eso está muy caro, yo prefiero pagar directamente arriba. No sé qué se refieren con pagar arriba. Entonces, pero creo que la gente aquí lo ha entendido. Entonces, cuando tú ves que algo se está degradando por la misma sistema y que el conocimiento y el estudio no te permite, de alguna manera, solventar eso, entonces, claro, ya la cosa es lo que yo siempre le digo a los muchachos que empiezan en el bufete, cuando tenemos unos abogados junior y le doy esa primera charla para ingresar. Siempre le digo, no solo hay que ser abogado, hay que parecer abogado, ¿okay? En todo sentido. Tú ves ahorita de pronto la informalidad, o sea, muchas cosas que tú dices, no puede ser que estén tomándose las cosas como que si antes era un carácter investido de mucha solemnidad, y eso se ha ido perdiendo con el tiempo. Y Alexandra, y recuerdo una de las últimas audiencias
en materia penal que tuve, yo poco lo ejerzo, y más ahora que mi hermano ya no está. Pero recuerdo que fue muy curioso porque, para ser sincero, yo estaba en la audiencia y estaba el imputado, estaba el fiscal, estaba el juez, y yo no sé de quién No era sabías quién era, es que eso es lo que sucede. No, Sí, tal cual. no estoy diciendo, No, pero tal cual. porque primero el juez no cargaba vestimenta adecuada, el fiscal tampoco, el imputado no andaba mejor. Sí. Entonces ya uno lamentablemente no sabe. Suena como, gracioso, como pero me ha así tocado, es. Alexandro, otra anécdota, llegar a actos y veo que de verdad muchachos muy jóvenes en cargos que verdaderamente no están preparados. Primero se le ve por la edad, por la manera como hablan, por el gesto, entonces ese tipo de cosas generan esa decepción que es la que estamos hablando, y generan que abogados de nivel o de preparación prefieran decir, voy a montar un negocio, que creo que es el tema de parte de hoy. Voy a dedicarme a esto, voy a hacer lo otro. Ojalá fuera montar un negocio, eso Bueno, lo vamos a tratar ahorita bueno, dentro de un rato, bueno. pero yo creo que ojalá fuera montar un negocio. Son unos emprendimientos medio extraños que no los entiendo como tal, pero por aquí escriben, fíjate, dice Alejandro González, dice buenos días, qué importante el tema, un botón como muestra, y envía una imagen de un mensaje, dice Notipuche 5, no sé, dice nos escriben. He leído el comentario enviado por un lector que informa sobre lo que ocurre en una oficina de Maturín, donde cobran 200 bolívares por una fotocopia. Pero eso no es nada comparado con la descarada corrupción desatada en todos los registros de Caracas, donde tengo conocimiento, falta saber en el resto del país, para que sea otorgada la fecha de firma de un documento. Por debajo de cuerda se exige sea cancelado en el baño u otro lugar similar de la respectiva oficina. Un porcentaje del valor del inmueble en venta, dicha cantidad debe ser pagada en efectivo y equivale por lo general a entre un 5 y 10% del precio de la venta del inmueble, por lo que esas cifras fácilmente pueden llegar a montos desde los 4.000 a los 20.000 dólares. Y eso no es nada que está oculto, es Voz Populi en todas partes. Mire, lamentablemente, bueno, estoy leyendo un mensaje tal cual, literalmente, que envió Alejandro González, y creo que esa es la preocupación de muchos quienes ejercemos el derecho a diario. Y es la ética y la conciencia, porque a veces hay muchas personas sabias con gran conocimiento, pero sabios para estafar. Yo he visto películas, no sé si has visto El Lobo de Wall Street, Claudio, como le decía la vio. Sí, el claro. tipo era un genio para la venta, pero era un estafador. Entonces hay gente que tiene de repente sabiduría, conocimiento, pero mal aplicado, yo creo, y sin ética. Simón Bolívar decía así, ¿verdad? El talento sin la virtud es un azote, algo así. Entonces, obviamente, todo eso que dice el doctor Brito es maravilloso, y como te decía, hay mucha gente con conocimiento y preparación para ocupar grandes cargos, pero si no tiene la ética, el sentido, estamos mal, porque entonces va a seguir en una continuidad de algo que se quiere cambiar otro sistema que tiene muchísimas fallas y deficiencias y corrupción. Tú sabes que antes de continuar, Gerardo, leerte un mensaje que está llegando aquí, y dice, bueno, primero aquí todo el mundo habla, primero me tiran flores hasta decir basta, ¿ves? Y eso que es radio. Dice, buen día, doctora de la voz linda, saludos a su excelente invitado. Te tiraron unas flores. Supongo que no será adecuado mencionar nombres al aire, pero me consta que vale más la perspicacia de un abogado que una imagen impecable que intente intimidar. Cuando mi padre falleció en 1986, fui citado por los hijos de su primer matrimonio al bufete del doctor Chuito Romero, dice. Entrar a aquella oficina y oír a ese célebre abogado era fuerte, pero a mí me brindó una inteligente asesoría, una doctora que tranquilamente me decía, vamos por un café y te digo qué vamos a hacer, y era súper sencilla. Ella es Grecia Morón, y don Chuito Romero no pudo. Soy Luis, dice el señor Luis. Es lo que estamos hablando, el respeto que influía o que daban esos abogados, vamos a llamarlo vieja escuela, ¿no? Porque era gente que tenía una preparación, y ese respeto se transmitía en los tribunales, en el día a día. Yo recuerdo que inclusive ante los periódicos, la prensa escrita, cuando pedía la opinión de un abogado, se aseguraba quién era el abogado, y esa opinión era una cátedra, y por tu pietri, ¿no? Tú sabes, que era la verdad. Es que de hecho cuando tú buscas abogado en Wikipedia, el significado dice letrado, o sea, claro, es una persona que para tú llegar a ser conceptualizado de esa manera, cónchale, tiene que ver mucho con mucha sabiduría. Y lo que mencionaste al principio, que es verdad, y ojalá la gente escriba bastante y comente, es un tema polémico, y quizás a muchos les da como que se piquiñe, les molesta. Den gracias a Dios que no decimos nombre en vivo, por respeto precisamente, además que cada quien tiene derecho a la defensa, ¿no? Pero con ganas de decirlo, no, en los programas. Pero eso es algo que, como te digo, si alguien se siente ofuscado es porque tiene algún tipo de responsabilidad. Sin embargo, la idea de este tipo de programas y conceptos es que
nosotros podamos hacer ver la realidad. Yo siempre he hablado que la objetividad es fundamental, es un arma. De hecho, cuando comenzamos este programa, te decía que este tipo de conceptos es que la gente conozca su derecho, porque en la ignorancia del derecho, en el desconocimiento de lo que te ampara, es que se aprovechan de ti. Si tú le dices a una persona, mire, usted puede acudir, denunciar, es una ventaja, como todo. Hay personas que no pueden acudir a un abogado, Alexandra, que ya te hacen consultas aquí en vivo, no lo hacen. Totalmente. Y entonces uno de verdad se siente bien cuando la gente te dice, gracias, me orientó, me ayudó. Exacto. Y esa parte es así. Lo mismo aplica para todo, porque no podemos seguir siendo una sociedad, no hablo por los abogados nada más, hablo por todo. No podemos seguir una sociedad pasiva, complaciente, porque si algo no está bien hay que corregirlo. Claro. Si algo no nos funciona hay que cambiarlo, pero si seguimos nosotros vamos a adaptarnos, vamos a llevarlo. Por ejemplo, es como muchas cosas, ¿no? Yo respeto a aquel que dice, bueno, yo la cola es la gasolina, ¿qué más? Yo no me adapto a eso. Claro. No sé si me entiendes. Totalmente. O bueno, la luz que se vaya de día, ¿cómo es que para que Que no se vaya de noche? exacto. Entonces son cosas que, eso de normalizar lo anormal, a mí no me parece. Y lo mismo se aplicaría No en nos el podemos tema. acostumbrar a eso. No, que como el sistema es corrupto, yo voy a ser corrupto. O como hay fallas en el sistema, porque, aclaro, no voy a generalizar. No todas las personas, porque esto es importante aclararlo, Alexandra, en vivo. No todas las personas que están en notaría, registro y tribunales son corruptos para nada. Hay gente con una trayectoria intachable, pero como que dicen los malos a veces dañan. Es igual que los abogados. ¿Qué no se nos dice a nosotros? Total. O sea, entonces no quiere decir que los abogados todos sean corruptos o que andemos en eso. Entonces, igual los policías. Entonces, el problema también es la generalización, que tú sabes, pero el punto es que en este tema hoy estamos hablando de la polémica, ¿no? De lo que, digamos, de alguna manera no está bien y que de alguna manera se tiene que corregir. Sí. Y bueno, de pronto cuchillo para nuestra garganta, pero es una realidad que sé que todo el que está escuchando está agradeciendo el hecho de que se abra una tribuna, una situación que ya creo que es insostenible. Claro. Es insostenible y ha hecho que muchísimos profesionales, muchísimos colegas desistan o cuelguen su toga y cuelguen su título para ponerse a hacer otras cosas. Y eso es lo que quería hablar ahorita, la reinvención. Decimos mucho que por qué se han reinventado los abogados en unas áreas que no tienen nada que ver, y no es a manera de crítica, Claro. sino sencillamente yo lo veo de esta forma, Gerardo. ¿Cómo es que un abogado se reinventa para ser comerciante, pero no es montando un negocio, sino con una informalidad que está Claro. totalmente al margen de la ley? Porque los informales no se pueden llamar emprendedores. Una vez lo tuve en este programa así. ¿Cómo llamar a un informal emprendedor si está compitiendo de una manera insana con uno que está sacando su patente, su permiso, lo fiscalizan todas las semanas, los impuestos? No puedes competir con eso. Eso no es libre competencia, eso es una competencia desleal. Entonces no puede el abogado estarse reinventando una situación como esa. Tú lo decías temprano. Claro. En el WhatsApp vendo chorizos o no puede ser, vendo salchicha. O sea, no puede ser, porque sencillamente se está yendo a la informalidad, que no es parte de lo que es nuestro proceso legal, lo que aprendimos a hacer cuando vamos a constituir un negocio, un comercio. Correcto, Alexandra. Fíjate, estamos de acuerdo en que está bien que la gente busque las maneras de obtener ingresos extras, eso está bien. Tú lees cualquier libro de emprendimiento, de Kiyosaki, no sé, de Jair Oliveira, o sea, hay muchas personas, de Donald Trump, son buenos. Y te hablan de que tú tienes que tener varias fuentes de ingresos. No estamos cuestionando eso, no. El punto es cuando tú abandonas totalmente o colocas en un segundo plano tu carrera profesional por la cual te formaste, en la cual se necesita urgentemente que te actives, por lo que hemos venido conversando, ¿no? La inspiración, la vocación, el sentido del deber. Pero cuando tú ves que lamentablemente se crea, lo que estamos hablando, se normaliza lo normal. Entonces es normal, emprendan, te están diciendo rebúscate. Porque cuando no es algo apegado a la ley, como dices tú, que vamos a hacer una empresa, un capital, unos socios, una inversión, ok, y lo puedes hacer y que tengas una persona que se encargue, pero cuando ya eres tú el que tiene que abandonar, dejar de atender los casos, y tus clientes quizás en el derecho, que te están viendo por WhatsApp, porque ahorita todo es público, Así es. entonces, y te ven que tú estás haciendo otras actividades, va a decir, no, este está haciendo tal cosa, te está vendiendo tal comida, y no está teniendo mi caso. Entonces quizás esto quiero que se tome como un consejo. O sea, no estamos en contra del emprendimiento o del rebusque, por así decirlo, pero tienes que recordar que tienes una profesión por la cual tienes una prioridad, al menos que tú digas, ya yo me aparto totalmente del derecho porque me cansé, es algo vocacional y necesito dedicarme tiempo completo a otra tarea que me va a dar más ingresos. Eso es válido, ¿verdad? Claro. Pero como tú dices, tienes que hacerlo bien. Entonces yo vi
Sí, es que hay formas de reinventarse en la misma área del derecho. Por supuesto. ¿No? A mí me pasó porque mi área era laboral. Yo digo era porque de alguna manera estoy todavía esperando que esto resurja, porque sencillamente cuando el caos del derecho laboral, un salario mínimo que nadie respetaba, que ya dejó de ser un índice a tomar en cuenta, un indicativo a tomar en cuenta para muchas cosas. ¿Te acuerdas que la gente antes decía, no, 3 salarios mínimos, vas a hacer esto? Sencillamente dejó de serlo, nadie lo respetaba, la gente le pagaba lo que le parecía a ellos conveniente hacer, cuando no se aceptaba que fuera en divisa, entonces después otros empezaron haciéndolo, les tocó fue derogar la ley para que se pudiese aceptar estos pagos en divisa, en fin, tantas cosas que sucedieron, los casos en inspectoría no avanzaban, tengo casos de reenganche de 3 años, entonces son cosas que sencillamente yo dije, que tengo dos formas, dos cosas que hacer, o llorar o ponerme a vender los pañuelos. Me cambié de área, o sea, bueno, con respecto a lo que es la reinvención del abogado, yo lo que podría dejar aquí en la palestra es que nadie está en desacuerdo con reinventarse, pero yo creo que siempre hay que intentar hasta lo último la reinvención por parte de la misma profesión. Alessandra, se me olvidó decirlo, disculpa, que nos fuimos a hablar de laborales, qué maravilla. Mira, con respecto al tema de la reinvención, va a haber mucho, va a decir, bueno, es que tú o Alessandra, porque tienes un caso, o tienes tantos casos, y tienes un bufete, y sale Alessandra en radio, en televisión, tienes muchos casos, eso es falso. Al final de cuentas, estos son, como dices tú, actividades extracurriculares que no es que dan el ingreso, son maneras de transmitir un poco de proyectarse, y mantenerse, claro. Es como que le guste al gimnasio, el gimnasio se mantiene, es como dar clases, son algo vocacional, es algo que se tiene que saber. Sin embargo, muchos me dirán, no, pero es que ¿cómo hago? Tengo que ayudarme. Mira, se entiende, ¿no? Pero el punto es que no olvides, es mi primer consejo, no olvides que eres abogado, cuida tu imagen de abogado. Exacto. Hay muchas series ahorita, Alessandra, muy buenas, sí, La Ley de los Audaces, estoy viendo la del abogado de Lincoln, que la tremenda serie, La Ley de los Audaces. Entonces, ¿qué hablan ellos? Tu imagen, tu presentación es fundamental. Si tu imagen pública a través de redes es de comerciante, te van a ver como comerciante. Es mi primer consejo. Claro. Del resto, si te vas a emprender o rebuscarte, suena feo, pero bueno, hazlo bien, hazlo de manera organizada, porque si de alguna manera, porque mira, yo te decía, Alessandra, no, hay carreras y profesiones muy difíciles, pero una de las más difíciles del mundo es esta. Creo que según un estudio de la Universidad de Harvard, creo que la profesión más difícil es corredor de bolsa, abogado, creo que militar, y no me acuerdo cuál más. La última, que es más light, es político, no sé por qué dijeron eso. Pero el punto es que, fíjate, estamos en segundo en la lista, por eso tú ves que los corredores de bolsa viven con estrés, infarto, no sé qué, y es verdad, porque estás sometido a los problemas tuyos y a los problemas de los demás. Entonces, si tú logras emprender, vamos a llamarla emprender o desarrollar desde el punto de vista técnico, empresarial, profesional, deportivo, porque como yo hablaba del ejemplo del fútbol, que tú tienes que correr en la cancha, vivir del derecho, yo creo que todo eso te va a hacer fácil. Entonces, supera este obstáculo que es ser abogado, que Alessandra, lo decía yo en el programa regional en estos días, que lo hice el Día del Abogado Regional, por cierto, y yo hablaba que mucha gente cree, esto con tu autorización, un consejo para los abogados, la gente cree que el abogado tenga un carnet, tenga un título y estudie 20 posgrados. Está bien, esas son herramientas, pero eso se ya si llegamos a las 9:22 de la mañana, 9:26 de la mañana, yo quiero tocar el tema de lo que está ocurriendo en nuestra región, en el estado de Lara, con el tema de los gremios, el gremio del abogado. Soy bien honesta, yo he tratado muy poco de leer porque te voy a decir qué es lo que me pasa. Cuando yo veo en las redes sociales la manera tan soez, tan brusca, en donde se están peleando dos partes, que tú estás en el medio porque tú no dejas de ser abogado y quieres sentir una identificación con alguna de las partes, sencillamente creo que no ha sido la manera. Y ayer cuando colocábamos este post en Instagram, me di la tarea, a lo mejor se pusieron bravos, de etiquetar a todo el mundo, ¿no? Etiquetar a todos los que normalmente invaden mis redes sociales, enviando peleas, mostrando cosas, tratándose mal, de ladrón para arriba, porque así se tratan, ¿no? Entonces, yo quisiera saber tu opinión acerca del tema. Yo lo que veo es lamentablemente una politización increíble en lo que fue nuestro gremio, y digo fue porque cómo es que estaba tan débil para que por la muerte, que es algo importante por supuesto, de quien era el presidente para el momento, el doctor Machado,
se haya desencadenado todo este tipo de cosas. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la proclamación? ¿Qué pasa con la ley? ¿Qué pasa con todo esto, Gerardo? No, bueno, mira, es un tema, como tú dices, bastante álgido y de verdad con mucha responsabilidad y respeto a todos los colegas del gremio, incluyendo estos grupos que están en esa situación, el grupo inicial que, como dijeron, se proclamó, el otro grupo que después hizo una elección que en los videos se ve que no había luz, hicieron la elección así. En fin, una serie de detalles que vamos a analizarlo desde el contexto original. Yo tengo acceso a información, obviamente porque pertenezco por ellos mismos a grupos donde siempre están publicando esto, lo otro, y de alguna manera más o menos puedo decir que estamos al día, pero al día en algo que tú acabas de mencionar de manera correcta, que lejos de ser agradable resulta a veces un tanto bochornoso. Exacto. Porque creo que la ley y el ejemplo entra por casa. Decíamos al principio del programa que la crisis del derecho, que no está tan derecho, y a nivel institucional, que fue el tema inicial, que polémico, pero era necesario tocar, se debe también a que el gremio necesita cohesionarse y lograr verdaderamente objetivos. Un gremio de verdad de abogados tiene que velar porque los abogados tengan las condiciones y representar. Un abogado tuvo un problema, el gremio se pronunció de manera inmediata, conjuntamente con la federación. Un juez, por decirlo así, está cometiendo cosas, el gremio se pronunció. Yo verdaderamente veo que la federación, para hablar de arriba hacia abajo, a veces es un órgano, no sé, para dar el carnet y acreditar el abogado. Es lo que Gerardo Carrillo piensa con el debido respeto. ¿Por qué? Porque verdaderamente debería de tener un poco más de fuerza la Federación de Gremios de Abogados. Pero a nivel regional obviamente también tiene que tener impacto. En Lara, bueno, tú sabes lo que ocurrió, lamentablemente falleció el doctor José Luis Machado, gran persona, gran amigo, un hombre muy noble, con un carisma. Sin embargo, ya uno tenía conocimiento porque él fue asiduo, desde antes de ser presidente, fue asiduo visitante a mi programa, y recuerdo que cuando él estaba en el proceso de candidatura, una de las preguntas que yo le hice fue: no permitas que se politice. Y me dijo: no lo voy a permitir. Quizás precisamente por eso, por no tener tanto apoyo político, o si lo tuvo, bueno, no me lo desconozco, quizás el gremio y aparte de la situación del país se fue abajo. Lamentablemente falleció. Barquisimeto estratégicamente siempre ha sido el comercio, punto fuerte, Mercabar, la 20, el Manteco. Nuestro origen histórico es el comercio, porque somos una encrucijada de camino. Aquí todo el mundo comercia, inclusive comercia hasta las profesiones. De hecho, tú te debe haber pasado, Alexandra, una persona: doctora, ¿cuánto me sale tal cosa? Y te pregunta a ti y a 5 abogados. Claro, busca presupuesto. En el Zulia o en Caracas, en otro lado, es otra cosa. Caracas, la capital, institución, Zulia, empresa, por decirte ejemplo, Valencia, no se complica. ¿Cuánto vale tanto toma? Esos abogados en esas ciudades yo veo que ejercen es allá. Aquí no pueden. No puede. Se la ven mal. En cambio nosotros podemos ejercer en toda Venezuela, porque nos hemos acostumbrado a ser una especie de guerrero. Por eso el abogado de Lara está bien que celebre 3 días, los comentarios estoy en el programa, porque nos lo merecemos, porque de verdad nos toca. Y que tú tienes la versatilidad, como te dije, Alexandra, de que inclusive los tribunales en su mayoría todos quedan en un solo sitio. Exacto. Salvo el municipio, eso lo comenta. Entonces tú tienes la ventaja de recorrer en un día fácilmente diferentes causas y tener gente trabajando. Lo comenta una socia del bufete que viene de Maracaibo y dice: qué terrible es ejercer en Maracaibo, donde tienes un tribunal civil en un área, o sea, aquí todo está, y no solamente los tribunales, la fiscalía la tiene cerca, notarías, y de paso con ese calor que hace allá. Exacto. Entonces yo creo que aquí en Lara nosotros tenemos mucha ventaja y por eso somos hasta emprendedores y habilidosos en el mismo derecho por naturaleza. Claro, salvo excepciones, ¿no? Porque fíjate que al principio, no, que ustedes empezaron hablando mal, no, empezamos hablando realidades, ahora vamos por la parte, vamos a llamarla inspirativa. Y bueno, por ser, concluyendo, no sé si quiere hablar más del tema del gremio, solamente se pide que al final de cuentas ambas partes en contienda, yo no sé si en contienda, se pongan de acuerdo, porque el gremio va a ser uno solo, necesita ser uno solo. Entonces, bueno, para finalizar, Gerardo, yo quisiera que tú nos ayudaras con algún tipo de sugerencias, recomendaciones acerca de todo lo que hemos hablado el día de hoy, porque creo que todo al final se entrelaza o se relaciona, ¿no? Correcto. Bueno, Alexandra, primero gracias por tu invitación, porque ha sido maravillosa esta conversación. Sabía que tenía sus toques interesantes, polémicos, pero no tanto. Creo que es normal que en un país como Venezuela, donde hay politización, a mí se me ha molestado muchas veces, pero no puedo. Hay cuestiones así. Sin embargo, aquí no creo que nadie se haya molestado. El que se molestó, razones tendrá. Sin embargo, lo que te iba a mencionar, yo quizás no sea la persona más acreditada para dar este tipo de consejos, pero si algo me ha permitido la experiencia, los errores, los aciertos, el aula de clase, los clientes, las diferentes áreas del derecho, un programa de televisión, representar a grupos de intereses en conflictos inclusive políticos, para de contar, nacional y pudiera decir internacional. Créeme que me ha permitido decirle, y a veces mi esposa se tiene que calar esto, pero bueno,
decirte que no soy quien para decirle a un abogado, no te reinventes, no te rebusques. Si no tienes otra alternativa, ok, hazlo. Pero recuerda que tú eres abogado y de alguna manera se necesita, pero tienes que ser un abogado bien. Un abogado, como decía uno de los televidentes, con sabiduría, conocimiento, eso está muy bien. Eso te lo da la universidad, te lo dan los posgrados, los doctorados y todo eso. Implica también que no por eso te vas a creer mejor que otro. Claro. Porque creo que en la humildad y en la capacidad que tienes, a veces tu pasante que no sabe nada es el que revisó el expediente que te permitió ganar. Entonces, a veces en las pequeñas cosas está la grandeza. Yo considero, Alexandra, que el mejor camino es el recto. El mejor camino es el derecho. Cuando tú buscas atajo y te desvías, mira, por algún lado mal queda. Cambio, cuando el camino es el camino recto, el correcto, eso llega un momento donde tú ves que es como lenta la cosa, pero cuando menos te das cuenta, lograste llegar. La tortuga y la liebre, ¿sabes? Claro, la liebre era rápida y se quedó dormida, la tortuga poquito a poco llega. Fíjate que la perseverancia, que es el primer consejo que les doy a esos emprendedores o los que no quieren emprender y están todavía dudosos con el derecho. El agua no rompe la piedra por su fuerza, sino por la constancia. Así tiene que ser el derecho. Si alguien me pide consejo y algo, yo con mucho gusto no se los niego a nadie. El secreto de un abogado exitoso es trabajar en equipo. Olvídate de eso. Tú puedes tener 200 doctorados, estudiaste en Harvard, en la Sorbona de París, y vienes para acá y hablas 20 idiomas, pero si usted no trabaja en equipo, usted es un loquito de carretera por los pasillos de la División Nacional. Alexandra, yo no puedo entender a veces abogados, clientes que me llegan, que el abogado me dijo que no sé qué más. Está bien que tú le digas a la gente, mira, esto se puede complicar, incluso va a durar 10 años. Claro. Pero tú tienes que plantear las alternativas para que la gente diga, este me está solucionando. Claro. Cuando tú eres una persona que tiene capacidad de resolver y eres diligente y das resultados, mire, usted tiene trabajo seguro. Pero si usted no es diligente, no es ordenado, no resuelve, más nunca nadie lo va a buscar. Eso de que usted quiera salir en redes sociales, no tengo nada en contra de los que lo hacen, echándose fotos, modelando, eso no trae clientes. Eso trae admiradoras quizás, ¿verdad? Pero clientes no trae, porque el cliente se basa en tu mejor referencia en el resultado que le diste a otro. Entonces, claro, o decide, quiere ser influencer y famoso y tal, y una cuestión por tener cargo político, o te dedica verdaderamente al trabajo, la demanda, la ley, el conocimiento, llevar el juicio, el proceso en tribunal, lidiar con la institucionalidad que estamos hablando, la carrera del tigre, tú verás, si eres tigre o eres gacela. Y importantísimo, ser ético, humano, sensato. Yo considero que eso te va a llevar por un mejor camino. Así es, bueno, de verdad que con eso nos quedamos, Gerardo, de verdad te quiero agradecer porque súper nutrida la conversación. Quiero que sepan que nada de esto fue practicado ni programado, sencillamente le dije, te voy a invitar a conversar conmigo sobre la profesión del abogado y todo lo que está ocurriendo en estos momentos. Gracias de verdad por...